Hola, bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión te traemos un tema súper importante que sucede en varias ocasiones, el cual es la ansiedad por separación en los perros, que es un problema grave y relativamente frecuente. Si tu perro no se queda tranquilo cuando lo dejas solo en casa, destroza objetos, ladra o hace necesidades dentro del hogar, aquí te vamos a contar por qué se comporta así y qué puedes hacer para resolver el problema. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¿Qué es la ansiedad por separación en perros? La denominada ansiedad por separación en perros se considera un trastorno de comportamiento grave dentro de la etología clínica canina, que es la disciplina veterinaria que se ocupa de diagnosticar y tratar los problemas de conducta en perros. La ansiedad por separación es un problema de comportamiento serio que presentan algunos perros al quedarse solos en casa o al separarse de uno o varios de sus propietarios. Ciertos perros incluso muestran signos de ansiedad tan solo con perder el contacto visual con sus personas de referencia. Se trata de un problema frecuente y se estima que, en promedio a nivel mundial, alrededor de un 15% de la población canina padece ansiedad por separación. El verdadero problema de la ansiedad en perros es que afecta muy negativamente al bienestar del animal y al vínculo afectivo con sus propietarios. Sin embargo, no siempre un perro que manifiesta problemas de conducta al separarse de su propietario es un perro que padece ansiedad por separación. Existen problemas relacionados con la separación en las que el animal no parece experimentar un estado de ansiedad, sino más bien frustración o aburrimiento. No hay que confundir las causas. Actualmente existe un debate abierto sobre la propia definición de ansiedad por separación, porque algunos autores consideran que solo puede hablarse de este trastorno cuando existe un hiperapego por parte del perro hacia su propietario, pero no vamos a entrar en detalle para no alargarnos mucho en este punto. Estrés y ansiedad en perros. El estrés en perros no tiene por qué ser algo negativo, pero algunas veces esa respuesta de estrés se prolonga demasiado en el tiempo o bien aparece frente a estímulos que no representan una amenaza real para el perro. Pero lo importante aquí es distinguir entre la respuesta de estrés y la de la ansiedad en los perros. La principal diferencia es que la ansiedad se refiere a la anticipación de un peligro por parte del perro, es decir, que el animal prevé que esta situación peligrosa va a ocurrir antes de que esté ocurriendo. Según los expertos, la ansiedad se refiere a un estado emocional negativo caracterizado por la anticipación de una amenaza. Según los expertos, la ansiedad se refiere a un estado emocional negativo caracterizado por la anticipación de una amenaza, peligro o daño para el animal. Por eso, algunos perros que padecen ansiedad por separación comienzan a sufrir mucho antes de que su propietario siquiera haya salido de su casa. Los síntomas más evidentes de un trastorno de ansiedad por separación en perros son conductas destructivas en casa. Cuando el perro se queda solo, el animal busca vías de salida para ir a reencontrarse con el propietario y puede llegar a destrozar puertas, ventanas, persianas, etc. y a lastimarse seriamente. Y no lo hace como venganza, sino como consecuencia de un estado de ansiedad descontrolado. Vocalización excesiva. Ladridos constantes, lloriqueos e incluso aullidos. Eliminación inapropiada. El perro orina y defeca dentro de la vivienda, incluso cuando se le ha dado oportunidad de hacer sus necesidades en la calle. Normalmente las heces son blandas y tienen aspecto de diarrea. Sin embargo, aunque algunos de los principales síntomas son los tres citados anteriormente, hay que estar atentos a otros síntomas secundarios y a veces más difíciles de detectar, que pueden estar también relacionados con el trastorno de ansiedad por separación en perros. Anorexia. El perro no come en ausencia del propietario. Hipersalivación. Debido a la ansiedad, el perro babea de forma excesiva y algunas veces, cuando el propietario regresa, puede llegar a encontrar charcos de saliva en el suelo del hogar. Sudoración. Algunos propietarios describen marcas del sudor de las patas repartidas por toda la casa o cerca de las vías de salida como puertas y ventanas. Hiperventilación. Hay un jadeo constante. Síntomas gastrointestinales, como las diarreas o vómitos. Actividad motora alterada.
movimientos repetitivos, en círculos o sobre un mismo recorrido, automutilación, lamido excesivo y signos de depresión como inactividad y apatía. ¿Por qué aparece este problema de comportamiento? Las causas de la ansiedad por separación siguen sin estar claramente establecidas, pero para hacernos una idea de por qué pueden aparecer, es importante conocer algunos aspectos de la conducta canina. Para los animales sociales, el grupo tiene una función de supervivencia. Estar solo puede resultar peligroso. El grupo significa protección y se conforma gracias al establecimiento de vínculos afectivos entre sus miembros. En el caso de los perros domésticos, el grupo es la familia humana. El apego puede ser considerado como una forma específica de vínculo social afectivo. Los individuos apegados tienden a mantener la proximidad y el contacto de sus figuras de apego, porque éstas les proporcionan seguridad. Pensemos en un lobezno y su madre loba, por ejemplo. Causas de la ansiedad por separación en perros. Ya hemos dicho que ni siquiera los etólogos se ponen de acuerdo en las causas de la ansiedad por separación en perros. Aún así, hay varias razones que podrían actuar como detonante de este trastorno comportamental. Hiperapego patológico hacia el propietario. Algunos perros están demasiado apegados a sus propietarios y esto podría ser la causa de la aparición de problemas relacionados con la ansiedad por separación. Destete precoz. Los cachorros que se separan de su madre antes de las 8 semanas podrían tener más propensión a padecer ansiedad por separación. Experiencias traumáticas ocurridas mientras el perro se encontraba en ausencia del propietario. Algunos perros pueden sufrir algún susto en ausencia del propietario y desarrollar miedo a la soledad. Cambios en las circunstancias familiares. A veces, una mudanza o un cambio de rutinas y horarios puede hacer aparecer un trastorno de ansiedad por separación. Factores hereditarios. Se desconoce hasta qué punto la genética puede interferir en el desarrollo de este tipo de ansiedad. Vínculo inseguro con el propietario. Algunos expertos hablan de la posible incidencia del tipo de vínculo afectivo entre el perro y el propietario. Tratamiento para aliviar la ansiedad por separación. Para tratar la ansiedad por separación es totalmente imprescindible contactar con un etólogo clínico y un educador canino que evalúen el caso concreto de tu perro. El tratamiento para corregir la ansiedad por separación combina varios aspectos. Modificación del entorno del perro. Es necesario proporcionarle estimulación física y mental para bajar sus niveles de ansiedad. Terapia de modificación de conducta. Hay que enseñar al perro a tolerar la separación. Muchas veces esto se hace mediante el uso de señales seguras, que sirven para marcar las salidas de casa del propietario, ya que algunos estudios han demostrado que si el perro puede predecir cuando su propietario va a dejarlo solo, la ansiedad anticipatoria se reduce. Terapia con psicofármacos. En ocasiones es necesario medicar para conseguir reducir los niveles de ansiedad del perro y permitir el aprendizaje. La terapia farmacológica siempre debe de ser complementaria al tratamiento de modificación de conducta y nunca sustitutiva. Feromonoterapia. Se utilizan feromonas apaciguadoras y otros relajantes para perros como complemento a la terapia de modificación de conducta. El uso de estos productos está orientado a reducir los niveles de ansiedad en el perro. Al no ser fármacos y no tener contraindicaciones, son la opción preferida por algunos propietarios. La ansiedad por separación en perros es un tema muy complejo. Esperamos haber aclarado algunos puntos fundamentales en este video. En cualquier caso, frente a un problema de esta índole, la única recomendación válida es acudir a un etólogo, un especialista en conducta canina, y consultarlo con él. Esto sería todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para activar la campanita de notificaciones y que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Yo me despido y nos vemos en la próxima.